Sean bienvenidos al canal, espero que disfruten del contenido. Solo para recordar, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos autores. Este canal solo se encarga de convertir y traducir las historias. Gracias por su atención y que lo disfruten. Sin más, entra capítulo 9. Vamos, solo un poco más. Asterisco pantalón. Kenji agarró el asidero de piedra con una mano, antes de aplicar chakra en su brazo para lanzarse verticalmente hacia la superficie de la montaña como una bala. El shinobi en entrenamiento pasó la cornisa y aterrizó en la cima del monumento Hokage con un ruido sordo. Sus piernas exhaustas se doblaron por el impacto y lo obligaron a arrodillarse. Cada respiro que tomaba se sentía como fuego, tenía las manos cortadas y temblaban y sentía un dolor inimaginable en la parte inferior de su cuerpo. Borroso vomitó su lamentable excusa de un desayuno por todo el suelo con lágrimas saliendo involuntariamente. Solo después de vaciar todo su estómago Kenji pudo respirar adecuadamente. Se alejó gateando de la bilis y logró sentarse antes de buscar en su bolsillo interior con una mano temblorosa. Los dedos sangrantes agarraron una pastilla gris y la llevaron hacia los labios del chico. Kenji logró tragarlo antes de colapsar hacia atrás con el águila extendida. Ya era mediodía y el sol decidió hacer un calor insoportable, ese cabrón. Sin sombra disponible, se vio obligado a soportar los abrasadores rayos de calor, incluso cuando podía sentir que las fibras musculares que había desgarrado durante su entrenamiento comenzaban a repararse por sí solas, con todo su cuerpo como si estuviera temblando. La pastilla actuó rápidamente, por lo que solo debería tomar 3 minutos como máximo. Con un espasmo muscular final, que provocó que su pierna diera una patada involuntaria, sus músculos se curaron por completo, recibiendo un pequeño impulso en su fuerza en el proceso. Sin embargo, este proceso lo dejó sin energía y los músculos recién construidos todavía estaban en carne viva, dejándolo dolorido por todas partes. «Akame, ¿estás ahí?». El pobre estudiante de la academia llamó a su mejor, único, amigo. Se las arregló para inclinar la cabeza hacia un lado donde ella estaba acostada debajo de un paraguas. El pequeño conejo todavía no respondía desde el momento en que se desplomó hace 40 vueltas, su respiración era el único indicio de que todavía estaba viva. Kenji odiaba torturarse así, pero no tenía otra opción. Después de descubrir que el bosque de la muerte probablemente era un caldo de cultivo para nuevas bestias chakra hace 2 meses, supo que necesitaban mejorar su juego. Ya era bastante difícil luchar contra solo 2 de ellos, ni siquiera podía empezar a imaginar cómo sería luchar contra un bosque entero. Luego de regresar a casa, el diminuto ninja se había lanzado a su entrenamiento, con el mismo fanatismo que le daba saber que su vida estaba en peligro, que en este caso así era. Ideó un nuevo régimen de entrenamiento, con la ayuda de Gai, comenzó una dieta personalizada centrada en fortalecer su cuerpo y prácticamente vivió en la biblioteca investigando diferentes temas que podrían aumentar sus posibilidades de supervivencia. Acababa de correr 200 vueltas alrededor del muro exterior del pueblo. La distancia entre la puerta principal y el monumento al Hokage era de 1,6 millas, lo que significa que solo una vuelta alrededor del pueblo era de 5,03 millas. Había estado corriendo desde el amanecer, usando chakra para mejorar sus movimientos, así como la técnica body flicker para moverse más rápido. Cada vez que estaba a punto de rendirse o disminuir la velocidad, imaginaba a las bestias de chakra y a Akatsuki detrás de él y se obligaba a dar otro paso. Se habría derrumbado hace mucho tiempo si no fuera por todas esas pastillas y elixires que consumía todos los días. A pesar de todos los sorprendentes resultados que había logrado en solo 2 meses, no fue sin dolor. Kenji preferiría pasar su tiempo creando nuevos objetos, inventando nuevas píldoras o simplemente relajándose, pero la urgencia de mejorar sus habilidades shinobi tenía prioridad sobre todo lo demás. Bueno, al menos puedo decir con seguridad que estoy preparado para cualquier cosa que la prueba Genin pueda arrojarme, murmuró Kenji mientras usaba su antebrazo para proteger sus ojos del sol. Aún así, debería tomarme las cosas con calma durante los próximos 3 días hasta el examen. Mucho depende de que apruebe. No puedo reprobar en absoluto. Unos minutos más tarde, Kenji finalmente pudo moverse sin sentir que alguien lo estaba apuñalando con cientos de kunai, ahora solo sentía como si estuvieran usando unos sin filo. De pie sobre sus piernas inestables, recogió a su compañera, la colocó sobre su cabeza y usó el paraguas como bastón. Juntos descendieron de la montaña hasta llegar al pueblo.
Saludó al amable cuidador mientras cojeaba hacia su apartamento, sacó las llaves del anillo de almacenamiento y entró en su habitación. Estaba casi vacío en este punto, ya que había empezado a empacar todo lo que poseía en diferentes anillos de almacenamiento para facilitar el viaje. Lo único que aún quedaba afuera era su santuario a Kaguya, sus utensilios de cocina, un par de jaulas de vidrio apiladas contra la pared del fondo y algunas plantas plantadas. La cama y el refrigerador venían con la habitación, por lo que no había necesidad de guardarlos en su almacenamiento. Se desplomó en la cama, colocando a Akame en una almohada separada a su lado. Sacando un ladrillo de piedra, usó el chakra restante para mejorarlo 3 veces, luego sintió que sus ojos comenzaban a cerrarse por sí solos. Mecanismo de investigación y desarrollo, el tercer Hokage caminó por el largo pasillo de piedra de la instalación subterránea. Un guardia que estaba bloqueando una gran puerta de metal lo saludó, Hokage-sama. Buenos días, señor. Jaja. No hay necesidad de eso, tranquilo. Hiruzen le dijo amablemente al shinobi. ¿Hay algo de lo que deba informarme? El guardia parecía contemplativo, casi como si no estuviera seguro de si debía decir algo antes de decidir finalmente. Ejem. Debo advertirles que los investigadores se han estado poniendo bastante frenéticos últimamente. Enarcando una ceja, preguntó. ¿Frenético? Sería mejor si lo vieras tú mismo, dijo el hombre mientras abría las puertas metálicas. Caos. El caos resumió la escena que recibió al anciano shinobi. Los gritos fueron lo primero que llegó a sus escenas incluso antes de que la puerta se abriera del todo. Palabras de enojo e insultos volaban por la habitación como un aluvión de flechas, siendo los insultos comparando a la madre del otro con perros los más comunes. Luego el olor lo golpeó, francamente hablando, olía como un casillero sin lavar, lo que le hizo abrir involuntariamente sus fosas nasales. Se vio obligado a ver las mejores y más brillantes mentes que la aldea tenía para ofrecer reducidas a simples brutos cuando la pelea a gritos se convirtió en una pelea a puñetazos. Suficiente. Con una simple palabra y un pulso de su chakra, el tercero silenció todo en la habitación, dejando atrás un silencio incómodo. ¿Alguien le importaría explicar de qué se trata todo esto? Todos los investigadores se arreglaron sus batas de laboratorio y se dispersaron, tratando de salvar la pequeña cantidad de dignidad que les quedaba. El investigador principal, un anciano con la cabeza bien afeitada y gafas con lentes de botella, se limpió la pequeña cantidad de sangre de la boca y saludó al Hokage con una sonrisa amistosa. Hokage-sama, lamento que haya tenido que ver esta exhibición vergonzosa. No esperábamos compañía, ¿verdad?, dijo el anciano, que debía tener la misma edad que el tercero, mientras extendía su mano para estrecharla. Por favor, Tetewaki, no hay necesidad de formalidades entre amigos. Jeje, supongo que tienes razón, Hiruzen. Mirando alrededor del laboratorio, el tercero hizo un gesto a todos los científicos que estaban revisando montones de datos. Entonces, ¿qué causó la pelea? Solo algunas opiniones divididas. No le prestaría demasiada atención, esta es solo su forma de desahogarse, dijo Tatewaki mientras se rascaba la barbilla antes de hacerle un gesto al Hokage para que lo siguiera más adentro del laboratorio. La mayoría de estos muchachos ni siquiera han salido del laboratorio en más de una semana. ¿Una semana, dices?, dijo el anciano ninja mientras miraba hacia los sacos de dormir agrupados contra una de las paredes y los contenedores vacíos de comida para llevar que se desbordaban del contenedor de basura. TCH. Es mayormente tu culpa, Hiruzen, dijo el mayor calvo mientras continuaban ignorando a los demás. Eso hizo que el tercero hiciera una pausa momentánea. ¿Mi culpa? ¿Cómo es eso? Sacudiendo la cabeza, el investigador reprendió a su viejo amigo. De verdad, llegaste hace casi 2 meses y de repente nos pides que estudiemos algo tan interesante. ¿Qué crees que iba a pasar? Deberías saberlo mejor que dejar un atractivo tan atractivo frente a nosotros. Jajaja, perdóname viejo amigo, pero era bastante urgente. Hablando de eso, ¿qué has encontrado hasta ahora? El tercero soltó una risita amistosa ante la razón. Tatewaki presionó algunos botones en el teclado conectado al gran monitor de la computadora. Los datos comenzaron a llenar la pantalla, mostrando diferentes gráficos y diagramas. Lamento decepcionarlos, pero no hemos encontrado mucho. Tomamos muestras de suelo a lo largo del lecho del río que conduce al bosque de la muerte. Se encontraron trazas de alguna sustancia extraña mezclada con la tierra y las plantas. Recolectamos algunas muestras para ver si había alguna mutación notable, explicó antes de mostrar diferentes fotografías de antes y después de las plantas.
Como puede ver, algunos de ellos apenas han cambiado, mientras que otros son completamente diferentes. Sin embargo, todavía estamos tratando de descubrir exactamente cómo cambiaron y si tienen alguna propiedad nueva. ¿Qué pasa con la vida salvaje? Preguntó el tercero, recordando los 2 cadáveres de osos que habían sido llevados a su oficina. ¿Te refieres a esos 2 osos mutados, sujeto 1 y 2? Sí, bueno, hemos tenido un poco más de suerte en ese sentido. Los jutsu de diagnóstico confirman que la causa de su mutación fue desencadenada por la misteriosa sustancia en el agua. La mayor parte del sujeto 2 resultó dañado cuando lo trajeron, pero afortunadamente el sujeto 1 quedó en perfectas condiciones, además del corazón perdido y esa extraña sustancia parecida a una espuma que cubre la mayor parte de su cabeza. Por cierto, algunos de los otros te han preguntado si fuera posible, podríamos proporcionar una mejor muestra de esa espuma en crecimiento. Veré qué puedo hacer, pero me temo que el inventor se mostrará bastante reacio a desprenderse de él. Dijo Hiruzen. Una pena, comentó el científico calvo, mientras cambiaba a otro diagrama que mostraba un mapa aéreo del campo de entrenamiento 44, con parte resaltada en rojo. De todos modos, de las muestras que pudimos extraer, notamos que los huesos eran 4 veces más densos que lo normal, los músculos eran 5 veces más fuertes también, e incluso los órganos eran más difíciles de dañar. Realmente fascinante, y según los informes dijiste que eran capaces de usar ataques elementales y tenían un cristal incrustado en su corazón. ¿Alguna posibilidad de que el shinobi que los tomó esté dispuesto a entregárselos para estudiarlos? Un escolta ambú escondido en el techo dejó escapar un bufido involuntario ante eso, habiendo observado de primera mano la codicia del chico. El tercero decidió ignorar eso antes de responder. No me haría ilusiones, se sabe que la persona que los tomó es bastante egoísta. Preferiría que el primero regresara de entre los muertos. Ahora tengo mucha curiosidad por saber quién fue el que derribó a estas bestias y creó esos artefactos, dijo Tatewaki mientras un brillo se formaba en el rabillo de sus ojos. Te presentaré cuando se presente el momento, agregó Hiruzen al final. Ah, realmente eres mi amigo. ¿Qué tal si tomamos unas copas más tarde? Señaló el hombre en un gesto de servir y beber. El Hokage soltó una risa genuina, no diría que no si me lo ofreces. Pero volvamos al asunto que nos ocupa. Sacudiendo la cabeza, el hombre calvo volvió a la normalidad, cierto. Cierto. De todos modos, enviamos a un par de agentes de campo para informar sobre el ecosistema, ¿no fue bonito? Grifo. 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 Al presionar más teclas, imágenes de vídeo de diferentes animales exóticos llenaron la pantalla. Había una serpiente blanca a la que le crecían cristales azules en la cabeza que disparaban lanzas de hielo desde su boca. Un tigre de piel azul que emitía chispas de relámpago. Un pájaro verde que era capaz de lanzar vientos cortantes capaces de cortar árboles adultos por la mitad. Estos son todos los resultados causados por el río, hemos podido capturar algunos de ellos para estudiarlos, pero parecen tener una habilidad innata para sentir que lo hacemos más difícil. En este momento, todo el ecosistema está sumido en el caos. Toda la cadena alimentaria se está escribiendo con cada nueva incorporación, y las fronteras territoriales se están trazando mientras hablamos. No me equivocaría al decir que deberíamos cambiar el nombre del terreno 44 de Bosque de la Muerte a Bosque de una Muerte Cierta. Los pocos hombres que envié casi no lograron sobrevivir. Eso sí presenta un problema, dijo el Hokage con cara sombría. En realidad no. Parecería que están contentos con pelear entre ellos por el momento. Ahora mismo es una carrera para ver quién puede obtener la mayor cantidad de energía y reclamar las áreas alrededor del río. Francamente, es un poco luchan para aprender que están empezando a pensar por sí mismos y, a diferencia de los animales que invocan, no tienen ningún deseo de asociarse con los humanos, le dijo el anciano a su amigo, recordando que los grandes bagres cubiertos de escamas de hierro que guardaban en un tanque de agua en los niveles inferiores. Juró que los estaba observando cuando pensaba que no miraban. ¿Qué parte del bosque se vio afectada? Yo diría que entre el 45% y el 55% y se extiende a medida que más personas siguen bebiendo del agua contaminada. Me avergüenza admitirlo, pero en realidad estoy emocionado de estudiar todos estos temas conocidos. Ha pasado un tiempo desde apareció algo nuevo por aquí. ¿Y qué puedes decirme sobre estos llamados artefactos de chakra que envié aquí hace un tiempo? ¿Estás más cerca de descubrir cómo funcionan?
El rostro del anciano se oscureció un poco cuando escuchó la mención de los artefactos de chakra. Aquellos que estaban lo suficientemente cerca para escucharlos también soltaron risas oscuras mientras sacaban kunai de lo profundo de sus túnicas pensando en todas las cosas que le harían a la persona responsable de todo su sufrimiento. Desafortunadamente, no. A pesar de cuántas horas hemos pasado haciendo prueba tras prueba, no hemos podido descubrir nada sobre ellos. Todo lo que sí sabemos es que su composición estructural ha pasado por un cambio drástico por algún método desconocido, haciéndolos responder con el chakra del usuario. Las lecturas de chakra sugieren que podría haber algún tipo de vínculo entre los artefactos y las mutaciones, pero todavía nos falta un vínculo crítico. Ya veo, y buen trabajo. También creo que podría tener una pista sobre ese eslabón perdido. Gato, ordenó el tercero y el gato enmascarado Ambú se dejó caer silenciosamente del techo y sacó un libro de un pergamino. Se lo entregó al viejo investigador para que lo revisara. ¿Qué es esto, una novela? ¿El camino inmortal? Dijo el hombre mientras miraba la portada de un joven que sostenía una espada y estaba cubierto por una aura dorada. Sí, es una copia de una novela que pudimos adquirir. Debes saber que el autor es el mismo que hizo los artefactos, confesó Hiruzen, aunque se sentía culpable de haberlo sacado de la habitación del joven. Durante su investigación inicial. Ya veo. Me pondré manos a la obra, dijo Tatewaki, cuando se despertó su interés. Por supuesto, te dejo con tu trabajo. Lamento no poder quedarme más tiempo, pero no creo que pueda posponer más mi papeleo, se disculpó el Hokage con tristeza. El anciano lo despidió con la mano, no te preocupes, amigo. No olvides que saldremos a tomar unas copas más tarde, todavía necesito presumir de mi querida nieta Shio. Jajaja, de acuerdo. Hiruzen sonrió mientras se iba. Mientras salía de las instalaciones, llamó a su Ambú a cargo de vigilar a Kenji. Kat, ya lo escuchaste. ¿Cuál es tu análisis de Kenji? Sabiendo lo que realmente estaba preguntando, el shinobi de cabello púrpura habló honestamente. No creo que Yamamoto-san supiera exactamente lo que estaba haciendo cuando contaminó el agua. Estoy casi seguro de que fue puramente accidental. ¿Oh? ¿Estás tan seguro? ¿Puedo hablar con franqueza, Hokage-sama? Puedes. Después de observar a Yamamoto-san durante casi 3 meses, puedo decir con seguridad que no alberga ni un ápice de intenciones maliciosas. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que es quizás el comerciante más desalmado con el que jamás hayamos tenido el disgusto. Reunión, no iría tan lejos Kat, dijo el Hokage tosiendo en su puño. No puedo imaginarlo causando daño a nadie. Su personalidad simplemente no cuadra con la de un cerebro. ¿Su personalidad? He visto al mismo niño que le quitó cientos de ryo a su cliente, recoger comida del suelo y comérsela con una sonrisa. Fui testigo de primera mano de cómo se sumergió de cabeza en una alcantarilla porque vio que alguien dejaba caer accidentalmente un moneda de 100 ryo por el desagüe, dijo Yujito seriamente. Correcto. ¿No hay necesidad de ir más lejos? Dijo el tercero con una gota de sudor ante los ejemplos. Continúe la observación solo para asegurarse. Actualmente se encuentra en su habitación descansando de su carrera. Oh, claro. ¿Por qué tuvo que encontrarse con Gai de todas las personas? El anciano shinobi se frotó las sienes con estrés, bueno, al menos no grita sobre la juventud cada 5 minutos. ¿Los sensores y yugas aún no pueden penetrar? Esa extraña barrera que ha puesto alrededor de su habitación. Eso es correcto. Actualmente no tenemos ninguna imagen dentro de la habitación. Está bien, quiero que tú y tu escuadrón retiren la vigilancia de 24 horas alrededor de su apartamento por el momento. Ha tenido cuidado de ocultar la mayoría de sus habilidades hasta ahora, pero como está tan cerca de su prueba Genin, lo hará. Será más probable que algo se escape en un área más abierta. Además, serán necesarios en el pueblo, algún invitado muy importante nos visitará pronto. Día siguiente por allí. A la izquierda. Ahora a la derecha. Ahí. Puedes dejarlo caer, gritó un hombre musculoso. Kenji cumplió con las órdenes y dejó caer suavemente el barril de sake de 2 toneladas al suelo. Buen trabajo, ese fue el último de ellos. Realmente aprecio la ayuda, chico, dijo el hombre con voz jovial mientras se inclinaba para poner una mano en el hombro de Kenji. A pesar de la gran cantidad de pastillas nutritivas y elixires que había consumido, Kenji todavía estaba estancado en 4 pies y 6 pulgadas. No lo menciones, tío, te agradezco la oportunidad de aprender de ti, dijo Kenji mientras se inclinaba ante el hombre mayor.
El hombre apenas lloró ante la respuesta honesta. Eres un buen niño, a diferencia de ese holgazán bueno para nada al que llamó hijo. El hijo adolescente del hombre que estaba en el mismo sótano levantó la vista de su posición y le lanzó el pájaro. No tengo mucho que darte, pero ¿por qué no tomas un par de ataúdes de sake como agradecimiento? Dijo el hombre mientras caminaban hacia la sección anterior de la fábrica de sake, donde incluso ahora, clones de Kenji se movían como hormigas obreras ocupadas. Era una pena que Kenji no pudiera recuperar su memoria. Con mucho gusto te los quitaré de las manos, tío, el buen sake no debe ser rechazado, dijo Kenji amablemente, incluso si preferiría una recompensa en efectivo. Jaja. Hablado como un verdadero hombre. El maestro del sake habló mientras le daba una palmada en la espalda a Kenji con suficiente fuerza como para hacer que una persona normal tropezara hacia adelante, pero apenas lo movió. Mirando hacia un lado, el niño pequeño vio uno de los grandes tanques de fermentación que habían quedado tirados a un lado. Medía aproximadamente 9 pies de alto y 6 pies de diámetro, y el exterior parecía un barril de madera y el interior era de metal. ¿Vas a tirarlo? ¿Eh? Sí, se estaba volviendo un poco viejo y era más fácil conseguir uno nuevo en lugar de arreglarlo siempre de nuevo. ¿Por qué? ¿Lo quieres? Lo tomaré, si ya no lo necesitas. Claro, chico. Tal vez puedas darle un nuevo propósito. Kenji se despidió del hombre después de guardar los barriles de sake y el barril de fermentación en su anillo. Había empezado a hacer 1 o 2 trabajos en el tablón de anuncios cuando tenía tiempo libre. Por lo general, no pagaban mucho y la mayor parte de lo que le daban era equipo, o tal vez productos si estaba ayudando a un granjero, pero no era por eso que lo hacía. Kenji disfrutaba interactuar con la gente, le encantaba aprender sobre lo que hacía la gente normal. Sus trabajos favoritos solían ser aquellos que implicaban ayudar a shinobi veteranos de edad avanzada, ya que tenían las mejores historias, además simplemente los admiraba por vivir hasta una edad tan madura. La mayoría de las veces su recompensa era una comida sencilla, pero a veces, como hoy, obtenía algo muy caro. Además, aprendió nuevas habilidades con cada trabajo que aceptó. La semana pasada ayudó a una costurera, cuyo compañero de trabajo se había reportado enfermo. La anciana que dirigía la tienda le había enseñado a coser y diseñar ropa sencilla. Como ya tenía experiencia previa en la elaboración de armaduras, pudo aprenderlas a un ritmo más rápido. Con un poco de práctica y material de mejor calidad, podría vender ropa cuando volviera a abrir su tienda. Como siempre decía el abuelo de Kenji, no existen las habilidades inútiles. Por supuesto, esto siempre iba seguido de una orden para que Kenji practicara su herrería. Aún así, el nuevo Kenji se lo tomó en serio. Además, cuantas más habilidades aprendiera, más diversa podría hacer su tienda. Quizás incluso probaría la elaboración de sake en el futuro. Akame, el pequeño aprovechado, saltaba a su lado. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Ya hicimos 2 trabajos hoy. Podríamos hacer otro, pero no estoy de humor, le dijo el pequeño a su compañero. La pequeña conejita todavía no podía hablar, pero pudo hacer algunos gestos que Kenji pudo entender. Entonces nadie nos está mirando hoy. Supongo que podríamos practicar algunas técnicas afuera y luego ir a tomar un helado. Kenji sabía que estaba siendo observado, ya que Akame siempre lo alertaría cuando sentiría a alguien cerca. Akame saltó emocionada al pensar en ese raro lujo cremoso. La tala de bosques, Kenji estaba sentado en posición de loto en medio del bosque, Akame también estaba sentada frente a él. Cerrando los ojos, Kenji respiró hondo y bloqueó todo, solo Akame seguía allí. Después de 3 meses completos de práctica, el pequeño estudiante de la academia finalmente pudo liberar chakra de todos sus puntos. Chupa ese yugas. Hizo exactamente eso mientras ganaba un aura azul visible a su alrededor. Con cuidado intentó conectar su chakra con el de Akame. Había sido un experimento en curso para ver si era capaz de usar ninjutsu, como Naruto y el sabio del sexto camino. Hasta el momento ninguno de sus intentos anteriores había funcionado, pero todavía tenía esperanzas. Su chakra chocó con el de ella. Cuando lo intentó por primera vez, era como agua y aceite, y por mucho que lo intentara, simplemente no podían mezclarse. Pero ahora, podía unir su chakra con el suyo, como si fueran piezas de un rompecabezas. Intentó ser el yang de su yin, sin tratar de comprenderla, simplemente aceptándolo todo. El dúo perdió la noción del tiempo, ya que estaban demasiado ocupados sintiendo la mezcla de su chakra. Kenji lo soltó, dejando que los sentimientos de Akame fluyeran hacia él sin censura.
Casi perdió la conexión, por el repentino torrente de emociones que de repente aparecieron en su mente. Podía sentir su sorpresa ante su repentina conexión. No se dijeron palabras, ya que se turnaron simplemente enviando una emoción tras otra. Luego enviaron sensaciones. La sensación de la hierba debajo del pelaje, el olor del suelo húmedo del bosque, la imagen de la hoja de un árbol cayendo. Quizás fue porque Kenji era una combinación de otras dos personas, pero siempre había sido sensible a las emociones de otras personas. Como tal, podía sentir todo sobre ella, incluso su cristal bestia recién formado que pulsaba con algún tipo de energía extraña. Pasaron las horas mientras el niño y su conejo simplemente se sentaban allí, profundizando su vínculo. Finalmente, Kenji abrió los ojos y miró a Akame con una sonrisa. Bueno, eso fue divertido. Yo helado, vino el lindo bebé, sonando como respuesta mental. Todavía sonaba bastante confuso, como escuchar una radio vieja, pero poco a poco estaba mejorando. Bueno, lo prometí, dijo Kenji mientras se levantaba tambaleante. Sonríe y sonriendo. ¿Eh? ¿Lo soy? Respondió el niño confundido hasta que se tocó la cara y descubrió que estaba atrapada en una sonrisa. Parece que lo soy. También me siento un poco fuera de sí. Kenji se sintió mareado, pero de una manera agradable, casi como si estuviera borracho o drogado. Tal vez esto sea un efecto secundario de nuestra conexión. Juntos, el dúo regresó a la aldea, yendo despacio para que Kenji no tropezara con sus dos piernas. Ya era de noche y muchas de las tiendas tenían las luces encendidas. Sintiéndose aún más mareados, accidentalmente entraron a trompicones en el barrio rojo de Konoha. Pasó por garitos de juego custodiados por hombres con aspecto de yakuza, cortesanas saludando a los transeúntes afuera de bares de colores brillantes, incluso casas de placer donde los hombres salían con grandes sonrisas. Vio cómo se intercambiaba dinero abiertamente cuando mujeres con poca ropa llevaban a hombres a callejones oscuros, o cuando los consumidores de drogas buscaban su próxima dosis. En realidad, Kenji estaba muy familiarizado con el barrio rojo. La mayoría de los trabajos en el tablón de anuncios pertenecían a algo relacionado con este distrito, desde servir como camareros hasta hacer recados. Kenji también había empezado a bajar 2 veces por semana para practicar su ninjutsu médico. Se ofrecería como voluntario para hacerles a las niñas chequeos regulares y gratuitos. Fue una situación en la que todos salían ganando. Podía practicar sus habilidades médicas con pacientes dispuestos y las señoras que dirigían los burdeles no tenían que contratar a un médico, que se sabía que costaba una fortuna. Además, sabían que no albergaba ningún motivo oculto ya que era solo un niño. Mientras caminaba por la calle, muchos de los peatones habituales que lo conocían lo llamaban preocupados. Él descartó sus preocupaciones y dijo que simplemente había comido algo malo. Su chakra corría salvajemente debajo de su piel, y tenía problemas para controlarlo, mientras era bombardeado con emociones extrañas que venían de todo su alrededor. Fue entonces cuando sintió una sacudida de emociones oscuras que lo golpearon y lo hicieron tropezar. Mirando hacia arriba desde su posición de rodillas, vio a una niña que no podía tener más de 14 años. Tenía cabello rojo oscuro que le llegaba a los hombros, ojos azules, una altura de 5 pies y un pecho que debía haber sido al menos tazas o más grandes. Llevaba un vestido chino rojo y estaba parada nerviosamente contra una pared entre un grupo de mujeres que eran conocidas por realizar algunos servicios especiales por la cantidad adecuada de dinero. Por la forma en que se comportaba y la mirada asustada en sus ojos, se podría suponer con seguridad que todavía era bastante nueva en esta línea de trabajo, probablemente también su primera noche por la forma en que se retraía cada vez que pasaba un hombre. Sintiéndose mareado, Kenji se levantó y caminó hacia el grupo de mujeres, justo cuando el hombre se preparaba para hablar con la chica pelirroja. Entonces, ¿cuánto? Le dijo el extraño a la niña. Por sus movimientos lentos y el alcohol en su aliento, se podría decir que ya estaba borracho. 1000 ryo, dijo mirando al suelo avergonzada. Justo cuando se preparaban para irse, Kenji agarró el dobladillo de la camisa del hombre. Los dos lo miraron. «Ik. ¿Qué quieres, niño?», dijo el hombre dándose la vuelta con las piernas inestables. «Lo siento, pero yo la vi primero», dijo Kenji con ojos de zorro y una enorme sonrisa, tratando de no caer sobre sí mismo. «Grrr. Piérdete, niño, vuelve con tu madre», gritó el borracho irritado. Kenji agarró la mano del hombre y comenzó a aplicar presión. «¡Ay!
Ay, suéltame, suplicó el hombre mientras caía de rodillas cuando la presión en su mano amenazaba con romperle los huesos. Ups. Lo siento, no puedo controlar mi fuerza en este momento, confesó el pequeño en un tono agradable como si simplemente no hubiera provocado que un hombre 4 veces su edad se arrodillara ante él. Al abrir los ojos, para mostrar 2 charcos de ámbar llenos de intenciones maliciosas, Kenji liberó una pequeña cantidad de chakra para intimidar al hombre. Como decía, primero le puse el ojo a ella. Sí, claro chico. Dijo el hombre mientras salía corriendo de allí, dejando solos a Kenji y a la chica pelirroja. Parecía nerviosa, pero también aliviada. Inclinando su cabeza hacia un lado, Kenji la miró de arriba a abajo antes de preguntar. Tu nombre no será Ranma, ¿verdad? Sorprendida, la niña pareció confundida antes de responder en voz baja. No. ¿Qué tal Ranko? No. ¿Tu apellido es Uzumaki? No. Debo estar más fuera de esto de lo que pensaba, dijo Kenji mientras comenzaba a ver doble. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Hacerlo? Respondió Kenji, sin estar seguro de a cuál de las 2 chicas frente a él debería responder. Apartando la mirada de Kenji, parecía más frustrada que asustada ahora, necesito el dinero, ¿vale? No estoy haciendo esto porque quiera. Pacientemente, Kenji cerró los ojos y se apoyó contra una pared cercana, por supuesto que sí. Dudo que estuvieras haciendo esto a una edad tan joven si no tuvieras tus razones. ¿No vas a preguntar qué son? Dijo en tono amargo. HMMM. Muy bien. ¿1000? Preguntó Kenji, sacando un billete de 1000 ryo de su anillo y arrojándolo hacia la chica. La pelirroja lo miró confundida, ¿eh? Dijiste que eran 1000 ryo por tus servicios, ¿verdad? Entonces, ¿sabes que quiero que me cuentes una historia? Dijo el pequeño estudiante de la academia mientras daba un gran bostezo. ¿Una historia? Preguntó con sospecha. Sí. Pero no cualquier historia. Quiero escuchar tu historia. ¿Qué te hizo venir aquí hoy? Dijo Kenji, mientras se sentaba contra la pared para ponerse más cómodo, acariciando a Akame que se había quedado dormida durante su caminata. Normalmente no le pediría a nadie que le dijera algo tan personal. Sabía que todos tenían sus razones, y a la mayoría le gustaba guardárselas para sí mismos, pero se sentía bastante extraño en ese momento, y el torbellino de emociones que provenía de la chica no estaba ayudando. Bien, con una sonrisa amarga, la niña se sentó a su lado y comenzó su relato. Kenji solo escuchaba a medias, ya que estaba demasiado ocupado mirando boquiabierto los extraños colores y formas que habían invadido su visión. Trató de ignorarlos, tratando de concentrarse únicamente en la chica, y logró formar algún tipo de conexión. Incluso a pesar de lo ebrio que estaba, logró entenderlo. Su nombre era Aiko, vivió en una granja la mayor parte de su vida con su anciano abuelo y su madre en un pueblo lejano. Su granja ya había sufrido una sequía durante varios años, y su abuelo tuvo que pedir varios préstamos a personas turbias solo para mantenerla a flote. Su abuelo se enfermó y murió hace unos meses, provocando que la deuda que había acumulado se transmitiera a ella y a su madre. Todos en su aldea les dieron la espalda porque no querían ser objetivos de los usureros, incluso su amor de la infancia había estado demasiado asustado para ser visto junto con ella. Unos días más tarde, su madre se fue en medio de la noche dejando solo una nota. Aiko se quedó sola y había viajado hasta Konoha para, con suerte, recaudar el dinero para pagar a los usureros. Esta noche era su primera noche. En general, fue una historia triste de primera, y las emociones que él sintió durante su recuento aumentaron su credibilidad. A mitad de la historia, ella comenzó a sollozar abiertamente y Kenji comenzó a acariciarle la cabeza de manera consoladora. En ese momento ya estaba medio dormido y podía distinguir qué era real y qué no. Estaba 60% seguro de que la rana que bailaba al otro lado de la calle era solo una alucinación. Realmente eres una chica tonta, dijo Kenji mientras comenzaba a peinarle y atarle el cabello en una coleta. ¿Qué estás haciendo? Preguntó mientras se secaba los ojos. Silencio, niña tonta, dijo el niño más joven mientras terminaba de atarle el cabello con una cinta negra que sacó de su kimono. Se puso de pie tambaleándose y sacó una maleta del inventario de su anillo. Abriendo la tapa, se lo mostró a la niña y observó cómo sus ojos se llenaban de asombro mientras estaba lleno de fajos de billetes de 1000 ryo. ¿Qué, shhh?
Tómalo y úsalo para solucionar tus problemas, explicó Kenji mientras sacaba un anillo de almacenamiento vacío de su kimono y lo presionaba lentamente contra la maleta, haciendo que el dinero desapareciera dentro de ella. Luego lo arrojó hacia la atónita chica, que apenas lo atrapó. Luego sacó una horquilla ornamental hecha de marfil con un ala tallada en el extremo y la colocó firmemente en sus manos. Horquilla de la fortuna más 10 calidad. Ordinaria ataque. 30 más 310. Los encuentros afortunados aumentan en un 500% puntos de chakra necesarios para mejorar. 130. ¿Por qué me das esto? De hecho, ¿por qué me estás ayudando? Gritó, incapaz de creer lo que estaba pasando. Mirando hacia el cielo nocturno puso una mirada confusa. No lo sé. Incluso podría arrepentirme en la mañana, pero ahora mismo me sentiría bastante mal si no te ayudara, confesó Kenji. De hecho, cuando se despertara al día siguiente, se maldeciría al cielo por regalar un artefacto tan valioso además de todo ese dinero. No puedo soportar esto. Exclamó mientras se levantaba e intentaba devolver el anillo y la horquilla a las manos de Kenji, solo para ser rechazada. ¿Por qué no? ¿No ibas a vender tu cuerpo hace solo unos minutos? Si es por tu orgullo, entonces eso no debería ser un problema. Seguramente lo perderías de cualquier manera esta noche, al menos de esta manera puedes hacerlo. Aún conserva tu virginidad. Así que deja de actuar tan grande, simplemente inclina la cabeza y toma el dinero, dijo Kenji con frialdad. A pesar de lo mucho que quería replicar y decir algo para defenderse, realmente no podía. Él tenía razón en todo y le dolía más de lo que pensaba admitirlo. Ella realmente no estaba en posición de negarse, con una expresión derrotada inclinó la cabeza hacia él y le preguntó en un pequeño susurro. ¿Cómo te llamas? Yo. Soy Kenji Yamamoto, y me convertiré en el mejor comerciante del mundo, créelo. Jejejejajajajajaja. Kenji cayó al suelo agarrándose el estómago, riéndose a carcajadas por la estúpida broma que acababa de hacer. Aiko lo miró extrañada, sin duda pensando que finalmente se había vuelto loco. Después de un rato, Kenji finalmente dejó de reír y se levantó antes de comenzar a alejarse sin decirle una palabra. Oye, espera. ¿A dónde vas? La pequeña lo llamó. Ahora fue su turno de recibir una mirada extraña, me voy a casa obviamente. Es tarde, y las calles no son lugar para alguien tan indefenso y lindo como yo. Nunca se sabe qué clase de locos deambulan por las calles detrás. Todos, adiós niña tonta. El pequeño niño le dedicó una sonrisa y la saludó con la mano por última vez antes de desaparecer en un torbellino de hojas. Kenji Yamamoto, murmuró Aiko mientras agarraba con fuerza la horquilla y el anillo en sus manos. Con una esperanza renovada en sus ojos, comenzó a alejarse del barrio rojo, prometiéndose a sí misma que algún día regresaría para devolverle el favor. Puerta del pueblo, me pregunto cuál fue la razón por la que Sensei decidió llamarme, dijo un hombre corpulento con cabello largo y puntiagudo mientras entraba a la aldea. Tiene algo que ver con la gran cantidad de carruajes provenientes de la capital del fuego que vi en mi camino hacia aquí. ¿A quién le importa? Será mejor que vaya a las aguas termales e investigue un poco antes de que las cosas se pongan agitadas. Jejeje. Mientras tanto, Kenji estaba de regreso en su apartamento durmiendo profundamente, sin darse cuenta de los acontecimientos que estaban a punto de suceder. En cambio, se estaba preparando para tener un sueño muy interesante, cortesía de cierta diosa. Capítulo 10. Kenji abrió los ojos en shock. Miró con miedo el vacío infinito frente a él, sintiendo una extraña presión en su pecho seguida de una sensación de ingravidez que generalmente se asociaba con estar bajo el agua. De hecho, podía sentir agua en la boca y se agarró la garganta con preocupación, antes de darse cuenta de que no se estaba ahogando. Relajándose un poco, comenzó a inspeccionar su entorno una vez más. ¿Dónde estoy? Lo último que recuerdo es haberme quedado dormido en mi cama, pensó mientras flotaba en el agua invisible, sin poder siquiera ver su cuerpo por la falta de luz. Justo cuando pensaba eso, el área se iluminó y finalmente pudo ver dónde estaba. Estaba flotando en medio de lo que parecía ser un enorme corredor de mármol blanco, y quería decir enorme, ya que el techo y el piso parecían estar a miles de pies de distancia. Era como si fuera una hormiga de tamaño normal que hubiera entrado en el castillo de un gigante. Toda el área se mostró brillante como si cada superficie emitiera un brillo blanco. El suelo estaba pulido hasta que parecía un espejo y las paredes estaban revestidas con ricos tapices que recordaban batallas de la antigua China.
Había innumerables puertas idénticas a ambos lados de las paredes, y cada una parecía lo suficientemente grande como para permitir que incluso el Bijulu entrara sin obstáculos. ¿Qué? Y me pregunto cuánto valdría uno de esos tapices, pensó el pequeño mientras miraba uno de los cuadros y veía los hilos individuales que desde esa distancia parecían más bien cuerdas. Bueno, aquí nada surge simplemente flotando, pensó y comenzó a moverse por la habitación que estaba llena de una extraña agua invisible. Se alegró de que no hubiera nadie mirándolo, se sentiría mortificado si lo vieran como un perrito remando en el aire. Ya debía haber nadado durante media hora y, sin embargo, solo había pasado 7 puertas. Al mirar el corredor interminable, Kenji sintió una abrumadora sensación de desesperación, antes de adquirir una mirada de determinación. Tuvo suerte de que parecía que no podía cansarse. 2 horas de natación sin parar y Kenji finalmente pudo llegar a una gran puerta de madera que parecía estar hecha de marfil, oro y plata con joyas y gemas gigantes colocadas de tal manera que formaban un mosaico de un gran árbol. Con una sola fruta creciendo desde la parte superior. Kenji inmediatamente reconoció el árbol como el árbol Shinju, pero esa era la menor de sus preocupaciones. En ese mismo momento, estaba demasiado ocupado mirando la fruta del chakra, que era solo un gran rubí del tamaño de una casa grande. Tragó saliva con avidez al verlo, y sin pensarlo ya había nadado hacia él, ignorando las gemas y metales preciosos mucho más pequeños. Necesito algo para arrancarlo de la puerta. Con esto no necesitaré trabajar ni un día de mi vida, dijo el niño mientras sus ojos reflejaban su codicia. Justo cuando lo tocó, sintió un cambio en su entorno y fue lanzado hacia atrás con una fuerza tremenda. ¡Ah! Voló por el corredor en la dirección opuesta de la que acababa de llegar a gran velocidad. Las puertas que le tomó tanto tiempo pasar nadando se desdibujaron y pudo sentir que algo se acercaba. Un juego de puertas del mismo tamaño que la anterior apareció frente a él, pero no se detuvo. Se sentía como si un remolino lo arrastrara hacia lo que fuera que estuviera detrás de él. Afortunadamente, fue succionado por el ojo de la cerradura de la puerta que era lo suficientemente grande como para permitirle pasar. Todavía estaba fuera de control, pero parecía como si estuviera en una habitación nueva. Le tomó un segundo, pero finalmente pudo obtener suficiente control para distinguir entre arriba y abajo nuevamente. Alejándose de la puerta por la que acababa de entrar, miró a su alrededor, lo que casi le provocó un ataque al corazón en el acto. Justo en el centro de la habitación había un colosal árbol blanco que llegaba hasta el techo alto. Una sola hoja de sus numerosas ramas era tan grande como el cuerpo entero de Kenji y la copa del árbol parecía lo suficientemente grande como para contener la totalidad de Konoha con mucho espacio de sobra. Aldea oculta de la hoja, consíguelo. Había un gran trono tallado justo en el costado de su tronco que medía cientos de pies de alto y sentado en él no estaba nada menos que la propia diosa conejo, Kaguya. Era una mujer hermosa, como se esperaba de una diosa. Con piel suave de marfil, cabello largo y sedoso y labios rojos brillantes, sería una mujer que podría encantar a cualquier mortal. Sin embargo, lo que realmente se destacó fueron sus ojos blancos sin pupilas que eran muy similares a los Hyuga y los 2 cuernos marrones que sobresalían en la parte superior de su cabeza y que eran responsables de darle el apodo. Su Rinnegan/Sharingan rojo misteriosamente faltaba en su frente, lo que la hacía parecer un poco más humana. Dijo levemente porque ella todavía medía cientos de pies de altura. Una docena de personas de tamaño normal podrían sentarse cómodamente en la palma de su mano con suficiente espacio de sobra. Kenji quedó cautivado en un instante. Sin embargo, no fue su belleza sobrenatural ni su poder radiante lo que hizo que su corazón latiera a un ritmo natural, sino los gigantescos montones de oro brillante y joyas que estaban esparcidos alrededor de sus pies, como pequeños granos de arena. Su kimono de cuello alto se veía exactamente igual a los del anime, pero había innumerables pequeñas joyas y metales preciosos entretejidos en cada centímetro de la tela, convirtiéndolo en un mar de riquezas. Solo 1 metro de esta tela sería suficiente para convertirlo en la persona más rica de toda Leaf Village. Sabía que lo habían sorprendido mirando boquiabierto cuando levantó la vista y vio una pequeña sonrisa divertida en sus labios. Por alguna razón, realmente le gustaba esa sonrisa, tal vez tenía algo que ver con el hecho de que significaba que no tendría una muerte desordenada tan pronto. Kenji instintivamente le devolvió la sonrisa cuando no sintió ninguna mala intención por parte de ella, mientras intentaba permanecer a flote en el aire. Se miraron el uno al otro, el blanco se encontraba con el ámbar, ambos sin saber qué decir.
Fue Kenji quien se rompió primero, mientras hacía una reverencia nerviosa, lo que le hizo casi dar un giro de barril. Esto hizo que el rostro de Kaguya se suavizara. Estabilizándose para no avergonzarse más, bajó el creciente sonrojo de sus mejillas y saludó a la gran diosa. Hola, es un placer conocerla finalmente, princesa Kaguya. ¿Sabe quién soy? Sí. Eres el joven Kenji Yamamoto que me reza todas las noches. He visto el santuario que has hecho para mí, así como las ofrendas, dijo Kaguya telepáticamente con voz serena. El repentino uso de la telepatía sorprendió a Kenji por un momento, antes de calmar sus nervios una vez más. Espero que no pienses que es presuntuoso de mi parte, mi diosa, pero ¿crees que podría hacerte algunas preguntas? Kenji preguntó de la manera más educada posible, después de todo, estaba hablando con la realeza. Realeza que podría matarlo con un solo pensamiento. Kaguya le dio una sonrisa tranquilizadora y habló directamente a su mente una vez más. No me importa, haz tus preguntas, niño. Gracias, mi señora. Supongo que mi primera pregunta es, ¿dónde estamos? Preguntó el niño pequeño mirando alrededor de la habitación con curiosidad. El suelo estaba completamente cubierto de oro y otras riquezas, mientras que el techo tenía un techo de cristal que mostraba la tierra flotando sobre ellos. Kaguya señaló con la mano hacia un lado y habló de manera muy casual. Todo esto está en tu mente, Kenji Yamamoto. Actualmente estamos en algo llamado paisaje mental, una representación física de tu mente. Ya veo, eso es una lástima, se lamentó Kenji con tristeza mientras contemplaba la habitación llena de riquezas que no eran más que producto de su imaginación. Reuniéndose, miró a los ojos de Kaguya, quien había esperado pacientemente a que continuara. Si todo esto está sucediendo en mi cabeza, significa que en realidad no estás aquí. No te preocupes, Kenji Yamamoto, porque soy real. No sabía si lo que ella decía era verdad o no, pero de cualquier manera no hacía mucha diferencia. Está bien. Entonces, ¿hubo alguna razón para convocarme, mi señora? Esta vez fue el turno de Kaguya de darle una mirada curiosa. Ahí es donde te equivocas, Kenji Yamamoto, porque no fui yo quien te convocó. Todo lo contrario, fuiste tú quien se acercó a mí y yo simplemente respondí. Levantando una ceja ante la respuesta, decidió decirle una pregunta de seguimiento. ¿Por qué decidiste conocerme? Esta vez, la diosa conejo le dedicó una pequeña sonrisa, que la hizo lucir aún más hermosa. Tenía curiosidad. Han pasado siglos desde que estuve preso, estaba seguro de que todos me habían olvidado. Fue una sorpresa cuando alguien me llamó. Dime, niña, ¿cómo sabes de mí? Kenji frunció el ceño y pareció confundido por la pregunta. ¿No puede simplemente leer mi mente para darse cuenta de eso, mi señora? Debería ser fácil con su inmenso poder. Solo tengo el poder que me das, Kenji Yamamoto. Después de todo, esta es tu mente. Aunque debo admitir que me halaga la imagen que tienes de mí en tu mente, confesó Kaguya, provocando que Kenji dejara escapar un suspiro mental de alivio al saber que no podía leer su mente. Siempre había pensado en Kaguya como un gran ser supremo, capaz de un poder inimaginable, el pináculo de la vida, por lo que era razonable que su mente reflejara eso también dándole un cuerpo enorme y rodeándola de riquezas. Le agradezco su sinceridad, mi señora, y por responder a mis tontas preguntas. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar. Veo. Tendré que aceptar esa oferta. Tengo curiosidad. Dime, Kenji Yamamoto, ¿quién eres? Tratando de permanecer lo más erguido posible en el aire, Kenji hinchó el pecho y respondió con voz orgullosa. Soy simplemente un artesano y un comerciante. Creo obras maestras y obras de arte para todos, incluso para la esposa del daimyo. Mientras que mi nombre aún no es muy conocido, estoy seguro de que en unos años seré reconocido en todo el mundo. Y supongo que podría ser considerado un shinobi en entrenamiento. Susurró esa última parte porque no estaba seguro de la opinión de la diosa conejo sobre los shinobi. Por primera vez, la diosa conejo tenía un pequeño ceño fruncido cuando respondió. Me temo que sé muy poco de los acontecimientos del mundo real, por lo que no estoy familiarizada con el término shinobi. Quizás tenga la amabilidad de explicarme este término. Ahora fue el turno de Kenji de parecer nervioso. Al ver su vacilación, Kaguya decidió darle un incentivo. Quizás sea necesario un intercambio. Usted dijo que era un comerciante, ¿no es así? Véndeme la información que deseo obtener y te recompensaré en consecuencia. Esos trozos de pergamino que deseas que vendiera deberían ser un trato justo. Maldita sea, ¿me está chantajeando? ¿Quiere decir que si no le doy información, dejará de bendecir el talismán?
Absolutamente no puedo permitir que eso suceda. Kenji, aunque preocupado, su respeto por la diosa conejo aumentó ante su inteligente plan. Como se esperaba de la diosa que elegí adorar. Ella fue capaz de arrinconarme con solo la pequeña cantidad de información que le dije. Probablemente unió el hecho de que soy comerciante y la gran cantidad de talismán que ella bendice todas las noches, y concluyó correctamente que son insustituibles en mi negocio. Al ver al pequeño niño congelarse, Kaguya comenzó a preocuparse internamente. Ella había pensado que era un trato justo, que le daría nuevas y más poderosas bendiciones y él, a cambio, le informaría de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Sabía que debían haber pasado siglos desde que sus hijos la sellaron, pero estaba ansiosa por saber el estado actual del mundo. Ella había sentido el fallecimiento de sus hijos hace mucho tiempo, y con ella sellada, no habría nadie para proteger el mundo si los miembros de su clan vinieran a este mundo y lo destruyeran. Ella nunca permitiría que eso sucediera, la tierra era su precioso vivero y haría todo lo posible para asegurarse de que fuera seguro. Justo cuando Kaguya estaba contemplando ofrecer un mejor trato, Kenji la miró con ojos llenos de respeto y admiración, lo que la dejó atónita momentáneamente. Sintió que crecía y surgían más joyas de su kimono, hasta que parecía como si estuviera hecho de diamantes. Arrodillándose como un caballero frente a la realeza, le dedicó una sonrisa cegadora y respondió: «Ya veo. Si ese es tu deseo, mi diosa, entonces estaré más que feliz de informarte lo que sucedió después de tu sellado. Aunque parte de la información que digo puede no ser del todo correcta, es cierta hasta donde yo sé». Kaguya extendió una de sus enormes manos hacia Kenji. El chico no parecía preocupado en lo más mínimo, confiando en que la diosa no le haría daño, no como si él pudiera detenerla de todos modos. Ella lo colocó en la palma de su mano extendida después de notar su lucha por mantener su posición en el aire. Kenji pudo sentarse firmemente en su palma haciéndole pensar. ¿Es esta su manera de establecer su superioridad, al decir que actualmente estoy en la palma de su mano? Ella lo acercó a su cara, hasta que estuvieron casi a la altura de sus ojos. De nuevo, dice casi, porque en este punto estaba claro que Kenji podría caber en uno de esos orbes blancos nacarados. Se lo agradecería mucho, Kenji Yamamoto, finalizó con una pequeña sonrisa en sus labios. Kenji podía sentir sus emociones ahora que estaban conectadas físicamente. Si bien había una profunda tristeza y dolor proveniente de ella, él también podía sentir alegría y esperanza dirigidas a él. Sin saberlo, él le dedicó una amplia sonrisa mientras comenzaba a contarle lo que entendía que sucedió después de su sellado. Tenía suerte de ser un aficionado a la historia y de haber estudiado tan exhaustivamente la creación de las aldeas escondidas. Kenji se aseguró de no omitir nada ni engañarla por dos razones muy importantes. La primera era que quería ganarse su confianza, para que cuando finalmente fuera revivida no lo golpeara en el acto. En segundo lugar, ella finalmente aprendería todo esto de todos modos, cuando se volviera a conectar con Black Zetsu y sería más beneficioso para su salud si no pensara que había estado tratando de engañarla o manipularla. Quizás incluso podría fomentar una amistad con la diosa encarcelada, o al menos un acuerdo. Solo pudo contarle las guerras de clanes antes de sentir que la habitación temblaba. ¿Qué? ¿Es esto un terremoto?, gritó presa del pánico. Kaguya parecía tan tranquila como siempre mientras inspeccionaba la gran habitación y notaba que poco a poco se estaba volviendo transparente con cada segundo que pasaba. Se giró hacia el niño en pánico que corría círculos en su palma como un pollo asustado, causando que el borde de su boca se elevara por un pequeño margen. Parece que nuestro tiempo juntos se está acortando, Kenji Yamamoto. Debes estar despertando ahora mismo. Kenji dejó de entrar en pánico y dejó escapar un suspiro de alivio, no sabía qué pudo haber causado que la habitación temblara, pero con suerte no era nada peligroso. Entiendo. Lamento no haber podido contarle más, Kaguya-sama. Te agradezco la información hasta ahora, Kenji Yamamoto, afirmó mientras inclinaba ligeramente la cabeza en su dirección en lo que se podría presumir que era una reverencia. El pequeño estudiante de la academia pareció sorprendido por su humilde gesto y se arrojó en una reverencia asegurándose de que su frente tocara el suelo, su palma, antes de soltar apresuradamente. No. No. Kaguya-sama, por favor, no hay necesidad de eso. Soy solo un humilde servidor, es un placer para mí poder servirle. ¿Un sirviente dices? Recordaré esto la próxima vez. Dijo con una expresión feliz mientras se volvía completamente transparente y desaparecía del paisaje mental.
A Kenji le tomó un par de segundos darse cuenta de lo que acababa de decir, pero luego sus ojos se abrieron de golpe con horror. Oh, no. ¿Qué pasaría si ella entendiera que eso significaba que yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella? ¿Qué pasa si me pide que intente liberarla? ¿Qué pasa si ella quiere que le den mi chakra? Espera, ¿y si ella espera que haga las cosas gratis? Pensó Kenji horrorizado ante la idea de hacer cualquier cosa gratis. En el fondo de su mente sabía que estaba olvidando algo, pero no podía recordar qué era. De repente, la cabeza de Kenji se giró hacia un lado y sintió dolor en la mejilla. ¡Qué off! El dolor floreció en su otra mejilla, casi como si alguien lo hubiera golpeado nuevamente. Se agarró la garganta presa del pánico, cuando notó que no podía respirar. El mundo que lo rodeaba comenzaba rápidamente a oscurecerse. Cambio de escena. Jadear. El aire fresco llenó los pulmones de Kenji mientras se sentaba en la cama. Akame, que había estado durmiendo boca abajo, fue arrojada, lo que provocó que se cayera de un lado de la cabeza y se golpeara la cabeza contra el suelo. ¡Oh, diosa! Casi muero. Maldita sea Akame, te dije que dejaras de hacer eso. Le dijo el niño a su compañera coneja mientras ella se frotaba la cabeza. Se recostó en la cama tratando de calmar los rápidos latidos de su corazón. Fue entonces cuando recordó el sueño que tuvo. ¿Fue realmente solo un sueño o realmente sucedió? Mirando en dirección a su santuario, Kenji gritó. ¡Ah! Saltando de su cama, se refugió debajo de ella. Akame, que no sabía por qué gritaba, lo siguió un segundo después, confiando en que el cobarde estudiante de la academia siempre estaría consciente del peligro. Kenji, todavía temblando, asomó la cabeza fuera de su escondite con Akame. El pequeño conejito escudriñó la habitación en busca de peligro, pero no pudo encontrar nada. Kenji, sin embargo, estaba congelado mientras miraba la máscara colocada en medio del santuario, que estaba seguro no estaba allí anoche. Espera un segundo. ¿Anoche? ¿Qué hice anoche? Recuerdo haber caminado hacia el rojo. No. El niño pequeño gritó horrorizado, ya sin llevar la máscara mientras se levantaba, tirando la cama sobre él a un lado. Akame, sorprendida por el grito, comenzó a correr en el lugar, tratando de encontrar el peligro. Centrándose en su anillo espacial, se le mostró una gran sala en su mente, llena de numerosos elementos. Escaneando mentalmente los artículos en cuestión, notó que faltaban uno de sus maletines llenos de dinero y una horquilla mejorada. Cayendo de rodillas en desesperación, miró impotente a Akame, que estaba empezando a darle una mirada preocupada. Akame, ayer hice algo malo. Parece que me equivoqué. Off. Kenji recibió una fuerte patada en la cara después de que terminó de contarle a Akame lo que había hecho por la niña. Está bien, lo merezco, admitió, tratando de estabilizar su visión. Las patadas de Akame ya eran lo suficientemente poderosas como para romper rocas, y Kenji no tenía ganas de enojarla más quejándose. Incluso con su conexión recién establecida, Kenji fue incapaz de distinguir sus chillidos, aunque estaba bastante seguro de que ella ni siquiera decía palabras debido a lo enojada que estaba. Su pelaje estaba erizado y un aura de enojo había comenzado a manifestarse a su alrededor. Si bien normalmente evitaría que ella llevara las cosas tan lejos, recibió el siguiente golpe con gracia, sabiendo que él habría hecho lo mismo. Una vez que su pareja se calmó, ella se negó a mirarlo y se dirigió al refrigerador, donde comenzó a devorar zanahorias pequeñas con ira. Kenji usó ninjutsu médico para curar sus heridas. A veces se arrepentía de haberle enseñado a Akame el valor del dinero, y aunque ella aún no podía hacer divisiones largas, sí podía hacer matemáticas básicas. Sabía que menos dinero significaba menos lujos, y menos lujos significaba menos bocadillos como zanahorias. Sencillo pero eficaz. Terminando de curar el último de los cortes, se acercó a Akame, que estaba en el proceso de comer su segundo plato de zanahorias. No estaba seguro de cómo lo hizo, pero incluso después de consumir su peso en comida, no parecía más grande. De hecho, todavía era pequeña a pesar de que habían pasado meses desde su nacimiento y comía con regularidad. Ella lo vio detrás de ella, pero se negó a mirarlo. Oh, vamos, Akame. Ya me siento bastante mal, ¿puedes dejar de hacerme sentir peor? Suplicó Kenji mientras la abrazaba cerca de su pecho. El pequeño conejo hizo como si intentara resistir su abrazo, pero se tranquilizó sin mirarlo. No seas así, sabes que no fue mi intención, dijo el pequeño mientras comenzaba a rascarle detrás de los hombros, sabiendo que ese era su punto débil. Akame inmediatamente cerró los ojos con felicidad,
No, justo realmente significaría mucho si pudieras perdonarme. Incluso te invitaré a un buffet de tus comidas favoritas más tarde, dijo Kenji la última parte casi de mala gana, pero eso fue suficiente para Akame. Ella lo miró a los ojos tratando de ver si estaba mintiendo, pero ¿y promesa? Él encontró su mirada y respondió honestamente. Sí, así que por favor deja de enojarte. Ella no dijo nada, pero logró trepar por sus brazos y presionar su nariz contra su mejilla, antes de regresar corriendo a la cama. Kenji dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, pero su mirada inmediatamente se dirigió hacia la máscara. Armándose de valor, convocó un escudo redondo lo suficientemente grande como para protegerlo y caminó hacia el pequeño santuario. Sentado allí inocentemente había una máscara de lobo negra y plateada, en la frente estaba el logo del clan Otsutsuki. Parecía estar hecho de algún tipo de metal, pero no estaba seguro de qué era. Extendió un dedo hacia la máscara y recibió cierta información. Perro Otsutsuki mascarilla calidad. Bajo cielo defensa. Indestructible más aumenta la velocidad de aprendizaje de todas las habilidades relacionadas con los chakras entre un 200% y un 1000% durante 6 horas todos los días. Advertencia. $%E. 30.000 AC. Retiró la mano como si le hubiera mordido, dejando caer el escudo en el dedo del pie, aunque no le dolía mucho. ¿Qué demonios? Gritó mientras agarraba la máscara, que era sorprendentemente liviana. No podía creerlo, un artefacto de grado celestial. El sistema dijo que también era indestructible. Y aumenta la velocidad de aprendizaje de las habilidades de los chakras. Sin embargo, estoy un poco preocupado por esa advertencia, me pregunto por qué no puedo leerlo. Luego miró la última línea y dejó escapar una mueca de dolor. Ay, el chakra necesario para aumentarlo no es una broma. Ni siquiera estoy cerca de ese nivel. Chakra. Genin puntos de chakra. 1, 950, 1950. No estaba seguro de cuándo alcanzaría las reservas de nivel Chunin, pero estaba seguro de que ni siquiera eso sería suficiente para mejorar la máscara. Había logrado elevar su chakra de estudiante de academia baja a nivel Genin en solo 5 meses. Admitiría que era tentador, una máscara que nunca se rompería sería sin duda la mejor protección cuando necesitara salir a misiones, pero aún así se mostró cauteloso ante la advertencia. Decidiendo ser cauteloso, colocó la máscara en su anillo y se prometió a sí mismo que no la usaría a menos que fuera una emergencia. Fue entonces cuando vio un talismán donde había estado la máscara. No era suyo, así que solo podía ser de Kaguya. Talismán del mono de Kaguya. Calidad. Ordinaria más puede transformar cualquier persona, animal u objeto en otra cosa. Los efectos pueden durar hasta 1 semana. Puntos de chakra necesarios para mejorar. 30. Ya creó esto a partir de mi explicación sobre el jutsu de transformación. ¿Podría esto significar que puedo hacerlos ahora? Dijo Kenji en un tono confundido e incapaz de creer la razón por la cual haría eso. Esperar. ¿Qué pasa si esto es otra parte de su inteligente estratagema? Al introducir un nuevo talismán, ella tiene la intención de hacerme volverme dependiente de ellos y, a su vez, de ella. Genio. Por supuesto, esto es justo lo que esperaría de alguien llamado diosa. Claro, que descubrió la intención de Kaguya, Kenji tomó el trozo de papel y lo agregó a su colección. Él no estaba en condiciones de negarse y estaba seguro de que ella también lo sabía, así que ¿por qué ser terco y decir que no? ¿Orgullo? Ja. No, con gusto se desharía de su orgullo si la situación lo exigiera. Tendré que asegurarme de colocar más ofrendas para ella, pensó Kenji mientras le presentaba sus respetos. Ahora que eso estaba resuelto, Kenji podía concentrarse en cosas más importantes, como por ejemplo cómo recuperaría su dinero. Pensó que tal vez podría pedirle que le devolviera el dinero a la chica, pero abandonó ese hilo de pensamientos inmediatamente. Creo que necesito un buen baño caliente antes de hacer cualquier otra cosa. Akame. Hora del baño. Dijo el niño pequeño mientras la llamaba. Kenji inmediatamente pudo sentir que su estado de ánimo mejoraba después del baño. Secó el pelaje de Akame con una toalla y la vistió con su kimono personalizado habitual. Kenji miró el espejo sobre el lavabo y finalmente notó el largo de su cabello. Ahora era lo suficientemente largo como para llegar a la parte baja de su espalda, agarrando un mechón que le cubría la cara y parecía pensativo. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, nunca antes me había cortado el pelo. Apenas lo noto. Ya que siempre lo llevo recogido en una cola de caballo, pero seguro que se me ha quedado largo.
Decidió posponer el asunto hasta que fuera más urgente, no era alguien que se preocupara por su propia apariencia, a menos que fuera para ganar dinero. Se vistió con un conjunto de pantalones blancos y una colorida camisa de kimono azul. Sacando un gran paño blanco, Kenji lo extendió en el centro de la habitación, luego llamó al gran tanque de fermentación que había obtenido ayer de su anillo. Colocando una mano sobre su desgastada superficie de madera, mentalmente obtuvo su información. Tanque de fermentación calidad. Normal defensa. 354 puntos de chakra necesarios para mejorar. 40 extraño. Puedo sentir emociones residuales provenientes del tanque. Debe haberlos absorbido de los maestros del saque. ¿Podría ser este el resultado de Ninsu? ¿De verdad lo aprendí ayer? Pensó Kenji mientras cerraba los ojos y trataba de conectarse con las emociones sobrantes. Inmediatamente pudo ver la imagen del maestro de saque mucho más joven, revolviendo la olla con una gran sonrisa en su rostro a pesar de estar cubierto de sudor. El deseo de querer hacer algo delicioso había sido lo suficientemente fuerte como para incrustarse en el tanque. Sin que él lo supiera, la razón por la que pudo ver el pasado de un objeto fue el resultado de su afinidad por poder controlar la energía natural ubicada en los objetos. Su sistema de actualización hizo esto automáticamente, por lo que nunca antes lo había notado. Golpeando cariñosamente el viejo tanque, Kenji soltó su chakra. No te preocupes, amigo, tendrás la oportunidad de brillar nuevamente. Kenji pudo mejorarlo 7 veces antes de sacar un Craftsman Talismán, ya que generalmente era en esta área donde las cosas comenzaban a ponerse complicadas. Según su experiencia, la probabilidad de que un elemento se actualice se vuelve más difícil con cada nivel. Por ejemplo, la actualización de elementos fue así. 0, 6, 90% 6, 7, 75% 7, 8, 50% 8, 9, 25% 9, 10, 12,5%, etc. Cada nuevo nivel reduciría sus posibilidades a la mitad. Las posibilidades de que un objeto se actualizara al nivel 14 eran menos del 1%. Incluso con el uso liberal del talismán de buena suerte, Kenji no tenía ni siquiera una décima parte de los elementos que había mejorado y, como resultado, tenía una gran cantidad de polvo de chakra que guardaba en diferentes anillos de almacenamiento. Había aprendido de sus errores y estaba decidido a vigilar más de cerca su suministro. Desafortunadamente, solo podía usar un talismán a la vez. Entonces, usó las versiones mejoradas del talismán cada vez que pasó el nivel 10. Respirando profundamente, presionó su mano sobre el tanque y activó el talismán. Aumentaría las posibilidades de éxito en un 50%, lo que significa que la posibilidad de actualizarlo del nivel 7 al 8 ahora sería del 75%, en lugar del 50% original. Actualización exitosa. Bien, parece que aguantará. Veamos hasta dónde puedes llegar, pensó Kenji mientras preparaba otro talismán. Dio una oración mental mientras inyectaba más chakra. Actualización exitosa. Bien. Bien. Solo uno más. Puedes hacerlo, amigo, lo animó Kenji, mientras calmaba sus nervios. Esta solía ser la parte más preocupante. Siempre era difícil ver un objeto desmoronarse ante sus ojos. Había perdido la cuenta de cuántas veces tuvo que sentir el amargo sabor de la decepción cuando un arma u objeto preciado era destruido. Esa sensación desgarradora de saber que nunca más podría volver a ver ese objeto, casi como perder a un viejo amigo. Nunca mejoró por muchas veces que lo hiciera. Cerrando los ojos, forzó su chakra con un grito de batalla, Argig. Esperó unos segundos y solo abrió los ojos cuando todavía sintió algo debajo de su mano. Actualización exitosa. Tanque de fermentación más 10 calidad. Medio humano defensa. 354 más 810. Los alimentos y los ingredientes colocados en el interior absorberán la energía natural ambiental, lo que hará que tenga mejor sabor y proporcione una mejor nutrición. Puntos de chakra necesarios para mejorar. 400. Dejando escapar un suspiro de alivio, Kenji inspeccionó el tanque nuevamente. Algunos elementos que alcanzan el nivel 10 tenían la tendencia a cambiar su apariencia exterior, especialmente aquellos que habían adquirido suficientes Kami. El tanque se había transformado de madera y hierro en una gran vasija de cerámica blanca con grabados verdes de la mitad de su tamaño original. Sin embargo, todavía era lo suficientemente grande como para permitir que una persona de tamaño normal se bañara en él. Cualquiera que lo viera diría inmediatamente que debe ser una obra maestra realizada por el mejor artesano del mundo. Se ve bien, ¿qué tal si lo probamos, Akame?
Le dijo Kenji a su peludo compañero que había abandonado el calor de la cama para ver lo que había estado haciendo. Dice que se supone que debe hacer que la comida y los ingredientes sean más deliciosos. ¿Y barato? ¿Qué? ¿Crees que esto es algún intento de incumplir mi promesa? Dijo el chico codicioso indignado. Maldición. Ella vio a través de mí. Ya te dije que te llevaría a comer. Me ofende que pienses eso. Akame lo miró con ojos escépticos, una hazaña asombrosa para un conejito. Kenji no pudo enfrentar su mirada inquebrantable y giró la cabeza hacia un lado, tch. Bien, sé de esa manera. Al mirar la majestuosa olla, se le ocurrió una idea. Sacó los 2 barriles de sake que había recibido como recompensa ayer. Cada uno tenía 18 litros, por lo que se vertieron en él un total de 36 litros, pero incluso eso parecía insignificante en comparación con su tamaño. Ya está. No estoy seguro de cuánto tiempo se supone que esto tomará, así que ¿por qué no salimos a comer y volvemos más tarde? Le dijo a su compañera peluda, quien emocionada corrió hacia la puerta moviendo su cola de algodón con emoción. Ofreciendo momentáneamente una oración a su billetera, Kenji le dio una última mirada a la olla y cerró la puerta detrás de él. El interior de la olla comenzó a emitir un leve brillo, mientras el líquido del interior comenzó a agitarse. Torre Hokage, como decía, es un honor tenerlo aquí, Daimyo-sama, dijo Hiruzen mientras se sentaba frente al gobernante de su país. A cada lado de él estaban sus antiguos compañeros de equipo Omura y Koharu. Danzo estuvo deliberadamente ausente debido a la reciente aversión de Lady Shihime por él. El Daimyo del Fuego estuvo acompañado por uno de sus principales asesores y uno de sus guardias personales. Por favor, señor Hokage, no hay necesidad de formalidades, tengo mucho de eso en la capital, dijo el hombre en tono jovial mientras intentaba agitar su acostumbrado abanico, solo para recordar una vez más por enésima vez ese día que ya no lo tenía. Dio un suspiro triste por la falta de ventilador, pero su esposa se había mostrado inflexible en dejarlo atrás. ¿Qué le pasa a su cara? Los 3 shinobi pensaron para sí mismos mientras observaban detenidamente la apariencia del hombre. El daimyo actual no era alguien a quien pudieras llamar guapo, de hecho, parecía bastante sencillo en comparación con la mayoría de los nobles, pero el actual lucía incluso peor de lo normal. Tenía círculos oscuros debajo de los ojos con mejillas hundidas y piel pálida. Su rostro normalmente afeitado también tenía el comienzo de una sombra de las 5 en punto, lo que lo hacía lucir desaliñado. Las tradicionales túnicas blancas y azules usadas por los daimyos estaban ausentes, siendo reemplazadas por algunas túnicas de seda rojas y amarillas con un elaborado tocado en forma de fénix. Sin embargo, a pesar de todo esto, todavía había un brillo brillante en sus ojos. El trío pensó que se veía más feliz de lo que lo habían visto nunca antes. Correcto. Bueno, de todos modos, me disculpo por la falta de preparación, pero para ser honesto, no esperábamos una visita. Si hay algo en lo que podamos ayudarte, solo tienes que preguntar, dijo el Hokage, curioso por saber. La razón por la cual el daimyo, que era famoso por rara vez abandonar la seguridad de la capital, vendría a la hoja oculta. Más aún, porque un gran número de nobles habían considerado oportuno seguirlos también. Por lo general, esos nobles engreídos nunca vendrían a un pueblo apartado de asesinatos, como dirían algunos de ellos, sin una buena razón. Jaja, no es nada grave, te lo aseguro. Pero mi esposa recientemente le ha dado brillo a uno de tus shinobi, dijo el hombre con una sonrisa en su rostro. Al tener una idea de hacia dónde iba esto, Hiruzen no pudo evitar preguntar. ¿Puedo preguntar cómo se llaman? Aún luciendo alegre, el daimyo habló. Sí, creo que su nombre es Kenji Yamamoto. Mi esposa dice que el niño es un genio en su oficio, esperaba conocerlo también. ¿Kenji Yamamoto? Omura y Koharu pensaron para sí mismos, ya que ninguno de ellos había oído hablar de ese shinobi en particular antes. El único que no estaba confundido fue Hiruzen, ya que esperaba eso. Se había asegurado de mantener en secreto toda la información sobre el niño, incluso del resto del consejo. Acariciándose la barba a cámara lenta, Hiruzen respondió. Ah, sí, Kenji. Si no me equivoco, creo que todavía es un estudiante de la academia en este momento, aunque está programado para tomar el examen Genin en unos días. Inmediatamente después de decir eso, el tercero pudo sentir 2 miradas penetrantes de sus ex compañeros, sin duda exigirían una explicación sobre esto más tarde. El hombre de aspecto sencillo puso cara pensativa y comenzó a murmurar en voz alta. HMM.
Supongo que sería mejor posponer nuestra reunión hasta después de la prueba. Sin duda, solo causaría una preocupación excesiva si nos encontráramos con él ahora. Mirando al tercero con una sonrisa, preguntó. ¿Crees que sería posible que mi esposa y yo observáramos el examen Okage-sama? Aunque estaba formulado como una pregunta, Hiruzen sabía que solo había una respuesta que el daimyo quería escuchar. Por supuesto, daimyo-sama, me aseguraré de ocuparme de ello. Espléndido. Mi esposa estará encantada con la noticia, dijo aplaudiendo como un niño que se había salido con la suya. Ya veo, si se me permite preguntar, ¿pero dónde está la señora Shihime? Preguntó Koharu, ya que normalmente era la esposa del daimyo la que encabezaba estas reuniones. Actualmente está entreteniendo a las muchas jóvenes damas nobles que eligieron acompañarnos, dijo el líder infantil, mientras miraba a lo lejos pensando en su esposa. Como un gong, los tres shinobi sintieron que se les daba un vuelco el estómago. Lo único peor que los nobles eran los hijos de esos nobles. Al menos el adulto todavía tenía algo que se parecía al autocontrol, pero muchos de sus hijos aún no habían sentido el cruel aguijón de la vida y eran lo que muchos shinobi describían como pequeños idiotas arrogantes y con título propio. Y ahora que había un montón de esos pequeños bastardos en su aldea, los tres ya podían sentir el creciente dolor de cabeza. Por favor, Kami-sama, que no pase nada grande. Cambio de escena. Mi pobre billetera, se lamentó Kenji mientras la abría y momentáneamente se imaginaba una pila de billetes de Ryo con un pequeño halo y alas de ángel volando hacia la luz. Como había prometido, le había comprado a Akame su preciosa comida, un buffet libre cuyo plato principal era un cerdo entero asado. El camarero pareció un poco horrorizado cuando vio a la linda conejita terminar toda la comida sola. Kenji había optado por tomar un vaso de agua y un poco de pan. Al entrar a su habitación, colocó a Akame dormida en la cama, su estómago estaba ligeramente abultado. Sacando 5 patos asados, dejó caer uno en cada uno de los tanques de acuario de color oscuro colocados a un lado de la habitación. Traquetearon detrás de la lona y ya se oía el crujido de huesos y el sorbo de jugos. Estas eran algunas de las bestias de chakra que había logrado capturar. Desde su encuentro con los hermanos osos había sido atacado varias veces. Ninguno había sido tan fuerte como los osos, pero algunas de sus habilidades habían logrado sorprenderlo. Aquellos que podía utilizar para obtener ganancias fueron capturados y el resto asesinados. Algunos tenían un cristal de chakra mientras que otros no, lo que elevaba su cuenta a 4. Tenía 2 tipos de fuego, uno tipo de viento y uno de tierra. Ya encontró un par de usos para ellos, pero esperaba usar uno para hacer un arma mejor después de que la última hubiera sido destruida. Se volvió hacia la gran olla del tamaño de una bañera y se asomó por el borde para ver el contenido que había debajo. La mayor parte del sake que había en la olla había desaparecido y solo quedaba una pequeña fracción del líquido. Frunciendo ligeramente el ceño, Kenji sacó una botella vacía y usando su perfecto control de chakra, la usó para sacar una cantidad adecuada para llenarla. Recibió un nuevo mensaje. Aliento de león calidad. Baja humana más sake que te llena de vitalidad. Demasiado y tu agilidad disminuirá. Puntos de chakra necesarios para mejorar. N/A WOW. Esta es la primera vez que recibo un mensaje para algo como comida. Tal vez pueda venderla, contempló mientras sacaba más botellas vacías y lentamente comenzaba a llenarlas una por una. Le quedaron 6 botellas en total. Desafortunadamente, no sabía si era bueno, ya que no tenía mucha experiencia bebiendo, y la única que tenía era de los recuerdos del Kenji adulto. Necesitaría encontrar un borracho profesional para ver si realmente era bueno. Maldita sea, ¿dónde estaba Tsunade cuando la necesitabas? Aún así, el trabajo de comerciante no tenía fin, y con un suspiro se puso un delantal y se dirigió a la cocina. Todavía quedaba mucho por experimentar. Cambio de escena, y eso fue lo que pasó después del ataque de Kyuubi, explicó Kenji a su diosa patrona. Kaguya parecía un poco triste después de escuchar el destino de la bestia con cola. Técnicamente eran parte de ella, o más precisamente, eran parte del árbol de Dios. Esta era la tercera vez que Kenji visitaba a la diosa conejo, lo que le permitía leerla un poco mejor. Había esperado que ella fuera fría e indiferente, por lo que se sorprendió al ver tantas emociones cuando le contaba la historia del mundo. Ella parecía muy triste cuando tuvo que contar todas las guerras que habían tenido lugar. Parecería que los humanos harán la guerra, sin importar la época.
Me duele pensar que mi chakra está siendo utilizado por razones tan absurdas, dijo Kaguya con una mirada melancólica. Flotando más cerca de su rostro, Kenji trató de llamar su atención. No se preocupe tanto, mi señora. Mire el lado positivo. Al menos de esta manera, serán lo suficientemente fuertes como para defenderse de los miembros de su clan. Inmediatamente, los ojos de Kenji se abrieron de golpe ante lo que se le había escapado. Kaguya, por otro lado, tenía una mirada triunfante en sus ojos mientras le dedicaba una sonrisa maliciosa. Maldita sea. Bajé la guardia tragándose su nerviosismo. Kenji miró el rostro engreído de la diosa. Y dime, Kenji-san, ¿cómo sabes esto? También creo recordar que evitó mi pregunta durante su primera visita aquí. Entonces, ¿te importaría responderme esta vez? ¿Cómo supiste de mí? Inmediatamente los roles habían cambiado. Kenji se había convertido en el conejito asustado acorralado por el gato grande. Fin de capítulo. Gracias por ver el vídeo. Por favor apoyen al autor, link en la descripción.